¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Tiempos Violentos en Vía X. La agenda del día, claro, se la ha tomado la acusación constitucional del ministro Ávila. Sin embargo, hoy queremos abrir un poco el espectro de la conversación y revisar noticias que son relevantes, pero que terminan en un injusto segundo plano. Por ejemplo, ¿sabía usted que la CPC, que reúne a los grandes empresarios del país, recurrieron al Tribunal Constitucional por la ley que endurece las penas a los delitos de cuello y corbata? ¿Qué fue lo que no les gustó de esta ley a los empresarios? Revisaremos las implicancias de esta acción empresarial esta noche. En otras noticias, durante largo tiempo venimos escuchando de los delitos que perpetra en el país el famoso Tren de Aragua. Pues bien, la Fiscalía de Arica y Parinacota informó una baja en los delitos violentos en aquella zona. Revisaremos el detalle de aquella información junto a nuestro invitado y nuestras invitadas de esta jornada. Aquí comienza una nueva edición de Tiempos Violentos. Sí, bueno, creo que debiera ser interés de todos los que ejercen su labor aquí en el Congreso Nacional. El Congreso es la ciencia política, el corazón de la democracia, que no confundamos los dictadores con los presidentes de la República. Ambos ocuparon la moneda, pero llegaron ahí por vías muy distintas. Ocupar la moneda no es suficiente y mandar no es suficiente para ser presidente de la República. Se requiere un mandato popular para eso, que Augusto Pinochet nunca cumplió. Ahora, más allá de ese tema puntual, como tema más para nuestra reflexión, ¿no? En una semana hemos visto a la derecha retroceder en su apoyo al golpe de Estado, retroceder en promover una vez más la pena de muerte, retroceder en justificar la homofobia. ¿Qué está pasando? Que hay una derecha en Chile que está invitando un camino hacia atrás a la sociedad chilena, un camino que se acerca más a la barbarie que al progreso, que al futuro. Esto debiera preocuparnos mucho, más allá de los dimes y diretes del día a día en la política, el que rebroten estas agendas que parecía que habíamos superado como país. Y aquí las tenemos de vuelta en el debate público. Ahí tenemos la reflexión de la ministra del Interior, Carolina Toá, respecto del ambiente, el contexto en el que se está dando la conversación en nuestro país de cara a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973. La erupción, por ejemplo, de la figura de Augusto Pinochet, entre otras cosas. Saludamos a nuestros invitados de esta noche al programa del día de hoy y le damos de inmediato 10 segundos de reflexión inicial a cada uno de ellos. El vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, nos acompaña. Arturo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Completamente de acuerdo con las palabras de Carolina Toá. Hay una regresión. En mis tiempos, cuando yo era presidente de la FECH, se hablaba de la crisis moral. Han pasado como desde 1990. Entonces, de verdad que es incomprensible. Es incomprensible, señala Arturo Barrios. ¿Qué piensa de esto Cecilia Valdés, secretaria general de la Democracia Cristiana? Buenas noches, Cecilia. Cecilia, gracias por estar aquí una vez más. 10 segundos para ti. Buenas noches. Es incomparable un presidente constitucionalmente electo que un presidente que se toma a la fuerza el poder en Chile. Perfecto. E incluso con tiempo de más vamos a estar reflexionando respecto de estas ideas. Saludamos también a Patricia Muñoz, ex defensora de la niñez. Buenas noches, Patricia. Gusto de verte nuevamente. 10 segundos para ti desde ahora ya. Buenas noches, gracias por la invitación. Puedo no estar de acuerdo con lo que tú dices, pero me pelearía porque pudieras decirlo. Creo que es algo que también es importante para estos momentos. Sí, tal cual. Libertad de expresión totalmente. Aquí en el programa, la semana pasada, la diputada Gloria Navellán señaló que estos 50 años eran de celebración del fin del gobierno de Allende. Habló del presidente Pinochet, no del dictador Augusto Pinochet. Habló de pronunciamiento militar, no de golpe de Estado. Hemos visto en diversos sectores de la derecha, o como hablaba ex ante, las dos almas de la derecha, un revival de la figura de Pinochet y de la dictadura muy distinto a lo que veníamos acostumbrados en los primeros años posteriores al gobierno de Elwin, quizás en que ya había una especie de consenso respecto de la figura de Augusto Pinochet. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso, Cecilia? La irrupción de republicanos en la conversación nacional ha tenido algún efecto. Es un péndulo a partir de lo que pasó en octubre de 2019, como ayer se plantea en el programa. Estuvimos en un péndulo, luego el otro extremo es revalorizar la figura de Pinochet de cara a los 50 años del golpe. ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo creo que porque la derecha chilena nunca ha pedido perdón. La derecha chilena siempre ha justificado lo que hicieron. Una cosa es tener una evaluación
mala de un gobierno y otra es justificar un golpe de Estado. Es romper el derecho a la fuerza, haciendo desaparecer personas, exterminando personas. Eso no se compara a un presidente constitucionalmente electo por los ciudadanos. Yo creo que la derecha chilena nunca ha tomado el peso de lo que significó quebrar la institucionalidad en Chile, quebrar la democracia en Chile. Y hoy día se ven atrapados y creen que es un empate esto. Hacen este neteo de ambas figuras, del presidente Allende y de Augusto Pinochet, del dictador, como algo igual, lo empatan. Y eso no es posible, no es aceptable. Pero también aquí hay un error de la clase política chilena, en no hablar con claridad, en no hablar con precisión frente a los hechos históricos y poder tener de verdad una memoria histórica compartida en todo Chile. Hay una encuesta hace muy poco de niños y que no saben la diferencia entre lo que es una dictadura o una democracia, o no la valoran de distintas formas. Y eso es preocupante para el futuro de nuestro país, para que no se vuelva a repetir lo que vivimos. Hemos sido quizás malos para hacer una revisión histórica de lo que pasó en nuestro país. No tenemos una mirada en común. No se ha hecho justicia de manera plena. Seguimos teniendo muchísimas personas desaparecidas y familias que los buscan. Entonces quizás eso tampoco ayuda a tener una mirada transversal de país. Ahora, dentro de la derecha, durante la transición y los posteriores años de democracia, daba la idea de que la figura de Augusto Pinochet iba quedando relegada, ya nadie hablaba de él, no aparecía en ninguna campaña, nadie lo nombraba. Y sin embargo, los últimos años, los últimos 2 o 3 años, y particularmente en este año, ha sido revalorizada. Patricia, tiene que ver con que hay un sector de la población importante que todavía valora a la figura de Augusto Pinochet de cara justamente a que no tenemos una mirada en común. Yo creo que más bien es una utilización también política en términos de cómo esa figura quizás ha dado réditos a los más cercanos a ella o quienes la han utilizado de alguna forma, pensando en el Partido Republicano y ese reconocimiento que ellos hacen al comportamiento del dictador. Creo que es bueno usar la palabra correcta y desde ahí comparto, por cierto, las palabras planteadas por la ministra del Interior. Me parece que la población probablemente en términos generales ya ha transitado un poco más este tema, pero sin duda uno no puede desconocer las dificultades que representa la inexistencia de justicia, de verdad y de reparación para quienes han sufrido y que no solo conciben esto desde la historia, sino que más bien desde lo que implica para ellos la memoria. Y por eso yo creo que es bien importante hacer esa distinción entre memoria e historia. Sabemos algunos que observamos el golpe como un proceso histórico, algo que ocurrió, que para nuestras realidades personales es historia, pero hay otras personas para las cuales es memoria, porque perdieron personas asesinadas, porque fueron víctimas de una política de Estado que pretendía eliminar a quienes pensaban distinto, y eso es importante decirlo, eso es lo que es una dictadura, eso es lo que implicó una dictadura como la que aquí en Chile fue particularmente cruenta con las víctimas y que no ha sido o no ha encontrado una respuesta suficiente. Cuando tú no encuentras respuestas, obviamente dilatas las posibilidades de que avances en términos de justicia transicional, ¿no? Y eso tiene consecuencias. Ahora, Cecilia ha tocado un punto en términos de cómo esto también se enseña, cómo tú haces un trabajo. Nosotros, cuando yo estaba en la Defensoría, hicimos un estudio acerca de la enseñanza en derechos humanos en los niños y tú te das cuenta cómo curricularmente probablemente se toma este tema, pero no es algo que implique una enseñanza de los derechos humanos en un sentido más global, claro, que te permite también entender por qué tenemos que transitar como países a que este tipo de cosas se cuestionen severamente y por lo tanto estemos lo menos expuestos posible a que se reproduzca. Queda muy abstracto. Queda muy abstracto, no se sabe aterrizar en concreto qué implica eso, por qué es la distinción entre un proceso dictatorial y un proceso como la elección democrática. Y creo que el populismo, de alguna manera, lo conversábamos en otro programa acá, favorece este tipo de figuras, ¿no? A propósito de lo que ocurre en Salvador con Bukele, donde tú dices, este es un sujeto que llegó democráticamente al poder. Pero claro, luego empieza a tener comportamientos que sin duda van en contra de derechos humanos, van en contra de mandatos no solo propios de la regulación interna, sino que también de lo que implica el consenso internacional. Y lo más peligroso tiene que ver con el retroceso. Ahora yo
partía este programa haciendo alusión a la libertad de expresión, Sí. porque también creo que poner límites hay que ser cuidadosos en eso. ¿En qué sentido? En que, en definitiva, el permitirnos escuchar y saber quiénes validan una dictadura también nos permite saber entre qué personas nos estamos desenvolviendo y dar la posibilidad y cuáles son esas convicciones. Lo que no obsta que tú como Estado tengas una claridad en términos de qué es lo que ocurrió, cuáles son los hechos históricos que efectivamente marcaron o no una situación tan grave, inaceptable, injustificable como un golpe de Estado. Arturo, estamos a poco menos de 2 meses de la fecha clave de conmemoración de este año. 11 de septiembre de 1973, 50 años del golpe. ¿Cómo crees tú que debiese ser el enfoque de aquella conmemoración? Desde la memoria, desde la búsqueda de justicia, desde la reparación, desde la conmemoración en particular. Se hizo un primer camino, se intentó un primer camino liderado por Patricio Fernández que terminó con la salida del propio Patricio Fernández. Estamos a 2 meses, los tiempos van a empezar a premiarnos y uno no ve que exista claridad respecto de cómo vamos a llegar a esa fecha. ¿Cómo ves tú ese análisis? Algunos puntos que me gustaría destacar, compartiendo la opinión que aquí se ha dado en el panel. Yo lo he dicho en este programa y en otros más. Pinochet fue un criminal, un asesino, al igual que Contreras. Por esta frase, a mí se me suspendieron los derechos ciudadanos por 15 años. Fui condenado por la ley antiterrorista, artículo 6, letra B, ¿no? Derogada por el gran jurista Juan Bustos. ¿Ah? Y sostengo aquello cuando a mí me dijeron que, pero retráctate y así Pinochet va a sacar esas 2 querellas que puso en mi contra. Yo no me retracté porque había veracidad en el hecho histórico. Segundo punto. Cuando se dan situaciones como esta en la historia de Chile, mira, en 1891, con la muerte de Balmaceda, la guerra civil, un gobierno en Iquique y otro gobierno en Santiago, esa situación se superó con una nueva constitución, con el León de Tarapacá, en 1925, donde se logra un acuerdo, un nuevo trato para transitar juntos como sociedad, ¿no? Pasan los años, ¿no? Tercero, autocrítica. Muy bien lo decía Cecilia. ¿Por qué? Porque las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Nosotros hemos callado y no hemos dicho que aquí hay detenidos desaparecidos, ¿no? Ese ha sido un pecado grande de la sociedad civil. Claro, porque tú crees que eso está establecido en la sociedad. Y no, pues. Claro. ¿Por qué hay un museo del Holocausto? ¿Por qué hay un museo en Nueva York de las Torres Gemelas y se ponen toda la gente? ¿Por qué? Porque las generaciones van pasando. Y aquí se cuestiona el museo de la memoria. Y el punto, siempre cuando me dicen mis alumnos a mí, profesor, ¿qué es lo que es la historia para usted? La historia es futuro. Cuarto punto, que para mí me parece muy interesante de absorber. Uno puede tener la crítica que quiera del gobierno de Allende. Uno puede ser un crítico del gobierno de Allende. Pero mujeres violadas por perros no. ¿No? Asesinatos a mansalva no. Gente tirada al mar con su estómago y sus vientres sin vísceras no. Gente enterrada viva no. Jóvenes y niños muertos no. Eso tiene que ser un consenso entre esta sociedad. Pero no existe por eso ese consenso. a mí me hubiese gustado lo que ocurrió en Uruguay, que todas las fuerzas políticas, todos los expresidentes dijeron, mire, no al golpe militar, no a las violaciones de derechos humanos. Y como yo espero que se conmemore esto, yo soy parte del comité de iniciativa de 50 años. Están las agrupaciones de familiares detenidos desaparecidos, está la CUT, están los partidos políticos. Yo creo que esto hay que tomarlo con una perspectiva de futuro, pero entendiendo qué es lo que ocurrió. No se puede negar lo que ocurrió. Exacto, se sí. tiene que avanzar hacia el futuro. Chile tiene que dar un salto hacia el futuro, Claro, pero ciertamente, pero también reconociendo lo que aquí ocurrió, Sí. haciendo un mea culpa de lo que ocurrió. Por eso, en este mismo panel, lo dijimos, qué importante fue lo de la Armada en Isla Dawson. Cuando dijo el comandante en jefe, dijo, nunca más. ¿No? Porque eso es importante para Son todos los que gestos fueron gigantes, víctimas. claro. Yo, por ejemplo, mi padre fue sobreviviente de Villa Grimaldi. Vio las atrocidades más fuertes y vivió las atrocidades más fuertes. De hecho, nunca más quiso volver a Villa Grimaldi. Cuando yo le informé que tenía un cárcel terminal, me dijo, mire, señor, yo superé mi tema con la muerte, ya había la muerte en su rostro, porque vio como gente era asesinada, amigos de él. Él fue torturado por su amiga y fue delatado por ella, Luz Arce.
Entonces, cuando se viven situaciones de ese nivel de dureza, lo que tiene que hacer una sociedad es mirar al futuro, pero con la verdad y con la conciencia clara de lo que aquí ocurrió. Estoy de acuerdo con lo que estás planteando y te pregunto sobre lo mismo, le pregunto a todos. ¿Se puede mirar al futuro cuando tenemos tantos pecados en el pasado? En lo particular, creo que uno de los grandes pecados es que en Chile no vivimos un proceso como Argentina, que el año 1985 puso en un tribunal a su junta militar. Puso en un tribunal y condenó. Hay una película magnífica que... Cambiaron su constitución. Entonces, pero sí se puede mirar al futuro. Entonces, mi pregunta es, ojo, si no lo hicimos, y si hubo gente que mató, torturó, desapareció, y lo que todos sabemos y que muchos decimos, y no todos señalan, no todos suscriben, y no se ha hecho justicia plenamente, y seguimos con personas desaparecidas, ¿se puede mirar al futuro? ¿O constantemente vamos a estar mirando nuestro pasado con dolor, con rabia, con resentimiento, algunos incluso con aprobación? Bueno, eso es lo que provoca estas sociedades que vivieron un trauma muy fuerte, violento, y que no fueron capaces de sanarlo, reconociendo el trauma, reconociendo en qué se equivocó, porque las sociedades no pueden avanzar si para sus conflictos, sus tensiones, ocupan la violencia para resolverlo. Porque así no se resuelve. Estamos de acuerdo. Entonces, si no aprendes que las sociedades se construyen de otra forma, ¿cierto? Con el diálogo, con los consensos, con juntar mayoría de opinión, y solo se tiene el trauma de que hubo, entre comillas, un desenlace violento, entonces las sociedades siguen caminando sin haber aprendido nada. Y ese es el problema que tenemos con tener versiones que no ayudan a esto. Porque hay versiones muy duras, muy violentas y que siguen violentando también a las víctimas. O sea, no puede ser que las personas digan que aquí fue absolutamente necesario el golpe. No puede justificarse de ninguna forma. O sea, no hay justificación que valga la pena que para solucionar los problemas, las tensiones de una sociedad, se justifique con violencia. O sea, bombardear la moneda, a todos nos tiene que llamar la atención, independientemente de lo que haya pasado, a todos mirando solo la imagen, sin siquiera el relato, a todos nos tiene que llamar la atención que esto no puede volver a pasar en nuestro país. Y por eso nos damos el salto también al desarrollo, porque hay algo que nos tironea y hay algo que tenemos que reconocer para pegarnos el salto y evolucionar. Porque en el fondo lo que nos está pidiendo toda la sociedad es evolucionar. Y evolución significa ir avanzando hacia una sociedad más sana que la que tuvimos en el pasado. Qué buen punto toca Cecilia. Patricia, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Hay algo que nos mantiene, que nos jala hacia abajo y que no nos permite incluso alcanzar el desarrollo, dice Cecilia? ¿Puede tener nuestro subdesarrollo alguna conexión con que no hemos sido capaces de llevar nuestros procesos históricos de manera correcta? O sea, es evidente que las deudas que Chile tiene con este proceso y particularmente con quienes fueron víctimas de él es una realidad. Y esas deudas tienen consecuencias en el desarrollo de quienes fueron víctimas. Por eso yo hacía la distinción y creo que este panel lo refleja muy bien y lamentablemente, ¿no? En la experiencia de Raúl a propósito de su papá. Sí. Arturo. Perdón, de Arturo. Más conocido como el Negro Barro. O el Conejo también. El Conejo. De la experiencia brutal de su papá como víctima de tortura, ¿no es cierto? La familia de él tiene memoria. Claro. Y no es comparable con mi visión. Podemos debatir acerca de la situación, pero yo no me puedo permitir cuestionar una experiencia tan brutal como aquella, ¿no? Y ahí es donde yo siento que desafortunadamente hay un sector político que nunca ha dado el tono para poder entender que el haber sido víctima de una política de Estado de exterminio y de tortura tiene consecuencias en el desarrollo de la persona que enfrentó eso, pero también de todos quienes vienen en sus generaciones. Y esto lo ligo también con la responsabilidad que involucra avanzar para las generaciones futuras. Y de qué forma somos capaces de transmitir a los niños que esto y este tipo de comportamientos no son aceptables. Si miramos incluso las justificaciones de que era la única alternativa, eso no es real. La Constitución del 25 permitía un proceso jurídico para destituir al presidente, si era lo que se quería. O sea, quiero decir también, a propósito de lo que plantean tanto Cecilia como Arturo, ¿no? Esto de invalidar o dejar fuera lo que realmente pasó, ¿no? Ahí había un texto legal, constitucional. Una salida constitucional. Una salida constitucional. Claro.
Claro. pero se opta y se resuelve utilizar algo inaceptable, que es la fuerza, y a través de las armas bombardear además la casa de Estado. O sea, en un acto que refleja en el inicio de este proceso dictatorial la mayor violencia posible, ¿no? Que es atacar el corazón de la República. Claro. Entonces, avanzar es imprescindible, pero con mínimos civilizatorios que yo creo que nos permitan conversar en un mismo plano. Y eso implica, para mí al menos, un respeto por las víctimas y sus vivencias y sus memorias. Sin duda. Lo que no significa que sean ellos los únicos dueños de un proceso como la conmemoración. Creo que también me parece importante hacer ese punto. Sí. Pero ojo, respetemos esas vivencias dolorosas que truncaron muchas vidas y que, como tú bien señalas, incluso hasta hoy día siguen truncadas, porque ¿cómo yo le digo a alguien que avance si todavía no encuentra a su papá, a su mamá, a su hijo, y no soy capaz de tener ni siquiera la mínima empatía Es un descriterio. con eso? Me Simplemente parece un que es algo descriterio. que ya raya en la inhumanidad, Sí. ¿no? Yo les agradezco el tono de la conversación. Son temas que despiertan pasiones, son temas que despiertan dolores en la audiencia también, desde todas las miradas. Y el golpe de Estado va a ser un tema que va a estar instalado no solamente de aquí al 11 de septiembre, va a estar instalado para siempre, porque es un capítulo gris, oscuro, negro, no gris, Doloroso. negro de nuestra historia, doloroso de nuestra historia. Arturo, Sí. tú me levantó No. la mano, te concedo la palabra, voy Sí, a avanzar en la pauta, quiero ir a la contingencia también, solamente pero porque no te quedes con nada me dentro. interpela esta cosa de si podemos mirar hacia el futuro. Iván Fava, que es mi padre, que sobrevivió a Villa Grimaldi, yo tenía mucho temor porque tengo un amigo, Marcelo Forni, que era diputado de la UDI, ¿Ya? y lo junté en una mesa, pero ningún problema. Ningún problema. Michelle Bachelet puede mirar el futuro, pudo mirar el futuro después del asesinato cruel de su padre y de haber estado en prisión junto a su madre. Claro. Mario Aguilera, que le hace una entrevista tremenda, que fue editora ahí en TVN, puede mirar al futuro. O sea, familia Frey. se puede mirar Carolina al futuro. Toá. ¿Te fijas tú? Carolina Toá. Carmen Frey, Carolina Toá, ministra del Interior. Se puede mirar al futuro. Lo que uno quiere, de una u otra forma, es que se cuide más el lenguaje. Porque cuando hay personeros públicos, como diputados, en fin, que tienen importancia, ¿no? Y dicen, bueno, esto era necesario y todo, ahí es donde se cae, a mi entender, en el error histórico. Porque una cosa es la interpretación del hecho histórico, otra cosa es la vivencia y otra cosa uno como mira hacia adelante. Y yo creo que esta conmemoración de los 50 años lo que tiene que hacer de Chile tener un consenso en relación a que nunca más en Chile violación de los derechos humanos, nunca más en Chile un golpe de Estado, ¿no? Podemos tener diferencias absolutamente legítimas. Si nadie tiene que opinar igual a uno Claro. o uno igual a los demás. Claro. Pero lo que tiene que mirar es el bien del país y por sobre aquello, bueno, mirar cómo construimos una nación hacia adelante. Y ese es el punto. Los 50 años del golpe, un tema que va, por supuesto, a irrumpir en nuestra pauta de conversación de cara a los 50 años que se conmemoran justamente este 11 de septiembre de 2023. Cambiamos completamente de tema y nos vamos a la contingencia política actual con el siguiente titular. Mire. Conductor de Sin Filtro, Gonzalo Feito, ¿cierto? Asegura que ministro Jackson lo llamó para que no se hablara de su familia en el programa. Según relató Gonzalo Feito, el secretario de Estado le comentó: péguenme a mí lo que quieran, pero por favor con la familia tratemos que no. Cuestión que no ha sido desmentida ni desde la cartera ni desde el propio ministro Jackson. La verdad es que el escándalo Convenio Fundaciones ha destapado una cantidad de información, de datos, y se sospecha que esto podría ser un gigantesco iceberg de corrupción. Quienes están principalmente en el foco hoy, claro, el Frente Amplio en general, el gobierno, pero en particular Revolución Democrática, y el ministro Jackson es, sin lugar a dudas, probablemente el líder más reconocible de aquella cartera. No por nada la encuesta CADEM cree que esas personas que respondieron a la encuesta, un 46% cree que todo lo que está pasando respecto de este tema es responsabilidad del ministro Jackson, cuando él, hasta el momento, ¿cierto?, no tiene mucho que decir. Sin embargo, el último antecedente apunta a una de sus hermanas, o su hermana en particular, Gloria Jackson Drago, quien es parte de la fundación, aquí lo tengo, la Fundación Programa Presente, en donde ella trabaja en el área de administración y proyectos.
el diputado Andrés Joanet presentó a la Contraloría General de la República un oficio en el que solicita que se comience una investigación respecto a 6 contratos realizados entre la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y una firma de consultorías. Y a ello se sumó una denuncia efectuada por la diputada Karen Medina del Partido de la Gente, quien presentó un oficio ante el gobierno regional metropolitano pidiendo detalles del convenio celebrado entre el GORE, ¿cierto?, y la Fundación Programa Presente, toda vez que Gloria Jackson es parte de esta fundación. El ministro Jackson dijo que aquí no había nada fuera de la ley, ¿cierto? Sin embargo, ya comienza a irrumpir su apellido. En medio de esto, el ministro llama a un conductor de televisión, de un programa de televisión, para que no se hable de la familia. Desde lo comunicacional yo le diría, casi en una asesoría gratuita al ministro, que o sea, ese tipo de cosas, esos manejos son extrañísimos, no corresponden, ¿cierto? Antes de llamar un ministro de Estado a un conductor de televisión hay una cantidad de situaciones que se ven desde otra arista, de otra manera. No existe vínculo alguno, apuntaba el ministro Jackson. ¿Qué les parece lo que está pasando en torno al ministro Jackson? Parto contigo, Cecilia. Yo creo que hay que distinguir y separar las situaciones. Una cosa es lo que lamentablemente se está viviendo en estas fundaciones, algunas más nuevas, otras no, en donde hay un traspaso millonario de recursos y donde no está acreditado que esa inversión se hizo. Y otra cosa es vincular al ministro por una hermana que trabajó en un proyecto de una de las fundaciones. Eso es un poquito rebuscado, ¿ah? Es como meter ahí hasta pegarle al ministro. Ok, ¿ya? primer tema. Esa es una cosa. Pero separemos entonces los temas. Primer tema, el llamado telefónico. No, el llamado telefónico, la verdad es que esas cosas no debieran hacerse. ¿Ya? El ministro estaba llamando a la tele. No se pueden hacer porque la verdad es que raya en la censura también, porque es una autoridad con poder. Entonces hay una asimetría de poder, ¿ah? Y hay alguien que tiene mucho más poder que otro y lo llama para esto. ¿Ah? ¿Raya en la censura? ¿Es importante eso? Porque Yo creo que sí, porque un ministro no está para eso. El ministro tiene que ubicarse como ministro de Estado, ¿ah? Y tiene que entender que cada cosa que él haga, cada llamado telefónico tiene una consecuencia. Y debiera haber sabido que esto se iba a filtrar y se iba a saber. O sea, no creo que no haya sabido. Entonces, yo lo encuentro de una torpeza política muy grande. Arturo, es que si llama un ministro a un conductor de televisión, es el gobierno, el gobierno llamando a un medio de comunicación. Efectivamente, Cecilia tiene un punto. Si no es censura o raya, ya raya al menos en aquello. ¿Qué piensa usted? Algunas cosas con respecto a eso. Yo no conozco a Giorgio Jackson. No lo conozco. Creo que mucho se aportó por parte de la prensa y de personas de mi generación y un poquito más a una suerte de levantar a una generación a una condición que a mi entender es impertinente desde el punto de vista de la política, ¿no? Porque el ejercicio del poder es el ejercicio del poder. Diría Foucault, el poder no se tiene, se ejerce, ¿no? Primero. Segundo, yo creo que es una torpeza completa haber llamado a un medio de comunicación. Eso no puede ocurrir, ¿no? O sea, no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque se puede prestar para estas mismas lecturas. De hecho, el conductor de ese programa dijo que le había preguntado al ministro y el ministro dijo que no tenía ningún problema en que lo dijese. Claro. ¿No? Pero se levantan segundas lecturas de eso. Tercero, creo que ante cualquier situación de corrupción, el indagar, el fiscalizar y el transparentar, a mi entender, es de la suma importancia para la fe pública de la sociedad toda, ¿no? Con este tema de los convenios. Cuarto, ojo con lo que dijo no es menor lo que dijo ayer el Contralor de la República. Podemos estar ante una situación donde no hay delito, ojo con aquello, ¿no? Por sobre el escándalo que se ha recitado, y para eso está la Fiscalía y los órganos de control. Claro. Y lo quinto es que yo creo que necesitamos, y mi gobierno necesita de una otra forma hacer una lectura apropiada de los hechos que están ocurriendo, ¿no? O sea, una cosa es que no exista una situación legal, pero el daño a la fe pública es enorme. Y ante esa situación, la transparencia, la fiscalización, bueno, tiene que ser a todo evento, y caiga quien Arturo, caiga y en esas circunstancias. Te lo ¿no? pregunto abiertamente como
a un militante, ¿cierto?, de Sí. un partido oficialista. Ujú. ¿Debe renunciar el ministro Jackson a la luz de todo lo que hemos conocido, incluido este llamado telefónico? Yo creo que yo observo que en el lenguaje de la política renuncian más, renuncian menos. Lo que debe haber es una investigación acabada de los hechos. ¿Será pertinencia de él o del primer mandatario pedir la renuncia o no? Porque de él depende, ¿no? Uno siempre puede tomar acción personal sobre las cosas y conducta personal de las cosas. Eso Sí, pero también usted, está usted es dentro de la vicepresidente del Partido Socialista. Entonces, es una voz más que autorizada Sí, yo creo, para preguntarle cuál es la mirada de su partido. Yo creo que, aunque sea impopular señalarlo, porque todos los vientos van en contra, se ha ido construyendo un encono con respecto a Giorgio Jackson absolutamente injustificado, ¿no? O sea, una cosa es ser el líder del partido, y el partido ha dicho que no ha construido ni una máquina de defraudar al fisco ni todo aquello, ¿no? Pero otra cosa es que se le imputen hechos de delito. Claro. Aquí hay una abogada en el panel y puede ser mucho más específica en eso. Entonces, Ya, yo no creo de- que se ha hecho una a tu cacería juicio, bruja. o el Partido Socialista no debe salir del gabinete. O sea, el cambio de gabinete lo determina el presidente de la República. Sí. Ahora, en rangos personales uno puede sentirse interpelado o no. Yo entiendo que lo que ha hecho el ministro Jackson es mantener su posición de decir, mire, no tengo asunto que ver con esto, Claro. es una cosa que tiene que ver con una fundación, que tiene que ver con militantes, tampoco todos los militantes de un partido. Sí. Digo esto porque a nosotros se nos indicó durante un tiempo, no sé si te acuerdas, el narcopartido y toda la cosa, Sí, claro. por Por lo de en San Ramón. referencia a una comuna. Entonces, es bien duro Sí. cuando se hace esto y La se generalización y generaliza. estigmatización. Eso es lo que quiero Sí, señalar. estoy- Ese es el concepto de generalización. Estoy de Ahora, acuerdo. Patricia, pero de todas formas, Patricia, por cómo se ha manejado el ministro, por el telefonazo últimamente, por ser el líder de Revolución Democrática, y porque toda la presión política finalmente se está circunscribiendo a su persona, más allá de lo que está pasando con el ministro de Educación o lo que ha pasado hoy día con el ministro de Educación, el ministro Jackson está en el ojo del huracán. ¿Descomprime en algo su salida o hay que hacer lo que la moneda está haciendo, que es un blindaje del ministro? Sí, lo primero que me gustaría decir a propósito de este tema es que lamentablemente en Chile, no ahora, hace mucho rato, el titular es como el que se lleva lo que instala y de ahí salir. Nadie más que lee el titular, Entonces claro. se lee el titular y nada más. Pero además de eso, desafortunadamente hay un símil entre la investigación y la condena que no es real. Y esto en términos estrictamente jurídicos. O sea, a mí me pueden imputar algo formalmente, incluso Claro. en una audiencia ante un tribunal, y Y eso no luego te hace puedo ser culpable. absuelto, Claro, claro. pero anda que comunicacionalmente alguien vuelva a ver este caso y a entender que yo soy absuelto. Entonces, con esto quiero decir, y reforzando el punto de Arturo, más allá de si acá en tema de las fundaciones hay delitos o no, la situación es impresentable éticamente y tiene que tener un análisis político de relevancia en términos de cómo se regula la relación del Estado con los particulares, ¿no? Eso es. Y esto, Tal cual. vuelvo al punto que también toqué en un panel anterior, tiene que ver con la modernización del Estado y la fiscalización efectiva de este cuando delega funciones que le son propias precisamente en privado. Claro. Y yo soy alguien que cree y está convencida de que la alianza público-privada es esencial para avanzar en un país. Pero eso no puede ser de cualquier manera, a cualquier costo, A punta de que asfalto, además es un claro. costo que pagan los ciudadanos y ciudadanas y no quienes están involucrados en eso. Sí. Entonces, dicho eso, yo espero además que la Fiscalía esté a la altura y que investigue con la rapidez que requiere evitar este permanente cuestionamiento de que todas las fundaciones son corruptas, de que todos son corruptos y que al final la fe pública, como decía Arturo, se debilita en tal nivel que eso perjudica a todo el quehacer político. Claro, Y sí, la sí. política se debilita a tal extremo que la ciudadanía empieza a cuestionar que sea el mecanismo sobre la Exacto. base del cual nos relacionamos. Y eso Exacto. es para una democracia particularmente peligroso. Es muy dañino. Se instala la idea de que aquí hay un mecanismo para defraudar al Estado, que son Exacto, todos. exacto. ¿Cierto? Y eso es muy dañino. Ahora, Y- pero, sí. mi punto Y es ojo, porque que la cuando gente se no habla- hace distinción cuando se habla de- derecha-izquierda. no, No, pero cuando ojo. se habla de que esto puede ser un tema ético, ¿cierto? No legal. En un comienzo yo recuerdo que el tema del financiamiento de las campañas políticas, también al principio la reacción fue, sí, aquí hay un tema que está reñido con la ética. Y finalmente se aclara que no, y se termina incluso legislando respecto a aquello. Entonces yo creo que un poco, incluso siguiendo las palabras del Contralor General, Jorge Bermúdez,
en el pasado fueron obras públicas, luego fueron otro mecanismo y ahora podrían ser transferencias. Entonces hay que hincarle muy bien el diente y es muy bueno el llamado que se hace al Ministerio Público. Me da la idea, y se los pregunto, de que al ministro Jackson se le está pasando la cuenta, ¿cierto? Se les quiere Por otras juzgar, entre cosas, comillas, claro. más que nada por sus declaraciones en el pasado, por haberse instalado o erguido como una nueva forma de hacer política, una nueva generación. La superioridad no solo moral. la superioridad Exacto. moral. Y termina llamando a un conductor de televisión. Mira, O sea, dos cosas para terminar. Primero, en relación a lo de la Fiscalía, voy a ser enfática en el punto. Creo que es un error del fiscal nacional no asumir directa y personalmente él las investigaciones de manera de hacer confluir en un solo canon investigativo todo aquello y por lo tanto tener una misma mirada. Creo que amerita la situación, particularmente por el impacto que está teniendo en la fe pública esta generalización y esta concepción de que la corrupción está ya básicamente en todos lados. Eso para la democracia es muy delicado y por lo tanto me parece que la Fiscalía debiera tener ahí un rol particularmente preponderante, no solo en la celeridad, sino que también en la unificación de criterios de investigación que no impliquen en ningún caso la posibilidad de cuestionar que también hay ciertas adecuaciones conforme a si se investiga en una región de una manera, en otra de otra. Respecto del ministro Jackson, es evidente que esto no tiene que ver con la Fundación y con su hermana. Yo creo que la palabra torpeza es particularmente elegante y se la agradezco a mis compañeros de panel porque yo diría otra cosa respecto a haber llamado al conductor de televisión, Claro. francamente. Claro. ¿No? Sí. No sé si ocurrió, pero si ocurrió, sí. o sea, creo que ni siquiera merita análisis. Si no ha sido desmentido hasta el momento, además uno tiende a decir, bueno, tiene razón, O sea, Feito, claro. Dejémoslo en torpeza porque Torpeza. mis compañeros de panel son muy elegantes, así que no voy a añadir una expresión distinta. Pero es obvio que acá el ministro Jackson es un objetivo que no pasa por esto y no pasa por este caso. Y la pregunta que yo creo que se debe hacer, no solo el ministro, sino que el gabinete y el presidente también, es cómo eso favorece o no el quehacer político del programa de gobierno y cómo impacta o no en las personas que son las destinatarias de este gobierno, que son las que viven en este país. Sí. Ahí nos Y metemos a eso otra me cosa. parece que es una mirada difícil, pero yo siempre, en esto de siempre haber estado en mis cargos en alguna relación con gente que ejerce la política, que yo no he ejercido nunca, digo, me gusta el concepto de generosidad en la política en el sentido de que uno pueda ser capaz también de decir, seguir no es un camino porque termino perjudicando a quienes en definitiva son los que yo creo deben ser favorecidos por el quehacer gubernamental. Claro. Hay hecho de menos muchísimo una figura que es clave en el desarrollo de cualquier gobierno, que es el área comunicacional. O sea, ¿dónde está ¿En la serio SECOM? vamos a entrar a hablar de Sí, la y SECOM? también. Yo los invito, Arturo, a hablar de este tema, porque es muy importante. O sea, uno ve y entiende que por el tema generacional, si usted quiere, buenos para el Twitter, no hay problema, el presidente se responde por Twitter, los ministros también, en fin. Pero uno ve que comunicacionalmente aquí no se instala, no se lleva la agenda, no está el relato del gobierno. Es ayer creo que Daza lo decía, es un tronco que va al vaivén del viento en una tormenta y que flota a duras penas. No sé si fue Daza u otra persona, pero Él dijo eso. se dijo Sí, aquí en el él lo programa. dijo. Cecilia, Él, ¿dónde está la SECOM? ¿Dónde está la gente que tiene que yo instalar creo el relato de un gobierno? Lo poético de Daza, que no me extraña, creo que le apunta directo al problema. No es solo un problema comunicacional, yo creo que ya es un problema político, ¿no? De hacer gestión política, de hacer política. Lo del ministro Jackson tiene que ver también con esa derivada, ¿no? Con una derivada de cuentas políticas que algunos tratan de cobrar. Lo mismo más o menos pasó con el ministro de Educación, ¿ah? que más que inconstitucional su comportamiento, que no lo es, el problema era una cuestión más política, ¿cierto? Entonces aquí también estamos dentro de un gobierno que está un poco atrapado en lo político. La gestión comunicacional es el resultado de algo que no funciona bien, ¿ah? No es solo comunicacionalmente, sino también en cómo yo genero los consensos y los acuerdos para ir avanzando. ¿No hay relato? Pero yo también ¿No hay creo- relato en el gobierno, Cecilia? Yo creo que le falta un relato. Quedó en evidencia con lo de Patricio Fernández los 50 años. O sea, aquí, ¿cuál es el relato del gobierno en estos 50 años?
y yo veo un poco atrapado al gobierno en ese pie forzado que no sabe cómo salir. ¿Arturo? Echo de menos en otros gobiernos había siempre un comité de crisis y yo echo de menos que eso funcione como tiene que funcionar. Arturo, ¿dónde está el relato del gobierno? ¿Dónde está la SECOM? Te preguntaba lo de Daza porque yo en la comisión política del día lunes dije que no podemos estar como haciendo rafting. Entonces nos lleva para donde nos lleva el río, en un sentido, ¿no? Uno tiene que tener conducta política, ¿no? Yo creo que la conducta política, aquí bien lo decía el abogado, lo voy a decir de otra forma, nadie se humilla si lo hace por la patria, digamos, ¿no? Entonces eso también es una consideración personal y única, Sí. personal y única, Sí. ¿no? Cuando uno hace ciertos gestos que son importantes, ¿no? Como recuerdo mi gesto, yo no sabía lo que iba a ocurrir, pero no, yo me quedo en lo que estoy diciendo. Sí. Como también pude haber hecho lo otro. No tiene que ver con una condición moral, tiene que ver con una condición y una convicción profunda, que es lo que ha dicho la abogada. Me parece interesante porque eso tiene que ver con el ejercicio de la política. Exactamente. Y con el ejercicio del poder. Exactamente. Dos, yo creo que a nuestro gobierno y a mi gobierno le falta una agenda urgente. ¿Por qué digo esto? Porque no es menor considerar que tenemos minoría en ambas cámaras, ¿no? No es menor considerar que hemos tenido 2 derrotas, el 4 de septiembre y el 7 de mayo. Lo digo desde el punto de vista del análisis político, ¿no? Sí. Porque si que alguien se quiere, y lo dijo el presidente de la República en el aniversario de Convergencia Social cuando yo estuve con Paulina Bodanovich, presidenta de mi partido. Dijo, con el 38% nosotros no logramos hacer lo que queremos hacer. Si el punto de la política es cómo uno llega favorablemente a una correlación de fuerzas que le permita realizar la gestión de gobierno que quiere realizar, el programa que finalmente fue por el soberano emanado como primera magistratura del país. Entonces, ese tema yo encuentro que hay una falencia. ¿Por qué? Porque sobre la marcha, a mi entender, el presidente Gabriel Boric ha ido modificando aquello, lo cual Se le ha ido instalando la agenda. Exacto, y lo ha ido condicionando Claro. la situación que se ha ido viviendo desde el punto de vista de las mayorías en el Parlamento y también en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que creo yo hace falta, ¿no? Si a uno humildemente le preguntaran, cosa que nadie me ha preguntado, pero bueno, tú me lo has hecho Eduardo como te lo pregunta. preguntó, pues. Claro, yo lo que creo es que hace falta una agenda rápida para salir del problema y avanzar hacia adelante. Perfecto. Por ejemplo, Perdón, en los temas de probidad, una Ya. agenda rápida, Ok. y que lo ha puesto con el Contralor y todo Sí. aquello, pero también en los temas de agenda política inmediata. O sea, las reformas. Sí, claro. Las reformas, Sí. tanto previsional, tributaria, en fin, ¿no? Sí. Entonces, ir hacia Arturo, avanzar. Te Ese es mi pido un punto. segundo para conversar con Patricia también, porque tengo una invitada esperando y sé que me está esperando hace largos minutos, pero Patricia, no quiero perderme tu opinión respecto de la lista comunicacional y del relato del país. Te pido, por favor, poder de síntesis, vamos a volver con yo de inmediato. creo que lo comunicacional es una deuda demasiado gravitante para este gobierno. Me parece que eso requiere un cambio con mucha celeridad, porque compartiendo lo que dice Cecilia, pero la política también se construye desde cómo se comunica. Claro. Y cómo se comunica incide también en la posibilidad de generar acuerdos y vínculos. Entonces, si tú no tienes una posición y una estrategia de ejercicio político a través de la comunicación, no tienes ninguna posibilidad de hacer confluir voluntades. Y desde esa perspectiva, yo creo que acá el desafío pasa por mostrar y demostrar que el gobierno no está todo el tiempo apagando incendios. Es que no se puede ejecutar un programa si estás todo el día preocupado del incendio del momento. Claro. Y lo único que queda en evidencia comunicacionalmente son precisamente situaciones que grafican eso. Sí. Y que puede que no sea real. Porque al menos a mí en mi experiencia me consta que los profesionales que trabajan en los distintos ministerios trabajan día a día, están tratando de desarrollar el programa. Pero ¿quién ve eso? ¿No? Entonces, Sí. la responsabilidad de comunicar también de qué forma tú estás estructurando tu programa de gobierno y, por supuesto, conduciéndolo más allá de la crisis, Claro. implica responsabilidades que también implican, y aquí me tomo un minuto, cuidar la figura del presidente de la República. Y yo siento que acá lo que están haciendo es exponer permanentemente al presidente. El presidente no puede estar respondiendo todo. Claro. Claro. Es que no un- corresponde. y ahí dejo la pregunta planteada para ir a la entrevista. ¿Es un problema del presidente, la persona del presidente? Un poco que, ojo, también le pasaba al presidente Piñera, que aparecía en todo.
¿O es el equipo que no lo está cuidando, no lo blinda y es al revés, lo está exponiendo? Dejo las preguntas planteadas ahí, les quiero pedir que me den un segundo porque quiero conversar con la alcaldesa de Colina, Isabel Margarita Valenzuela. Ella es vicepresidenta de la AMUCH. ¿Por qué vamos a conversar con la alcaldesa? Ahí está la alcaldesa. Buenas noches, alcaldesa. Disculpe la espera, gusto saludarla. ¿Cómo está? Hola, muy buenas noches, Tato. Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Gusto saludarla. Estamos conversando con la vicepresidenta de AMUCH, la alcaldesa Valenzuela de Colina, porque a partir de lo que le sucedió en estos últimos días, en el fin de semana, al alcalde de Zapallar, al alcalde Alessandri, que vivió un momento terrible en su casa, le plantearon, y lo plantea él, te vamos a matar a ti y tus hijos. Crece tesis de amedrentamiento narco al alcalde de Zapallar y Fiscalía le asigna protección policial. Él vivió una situación terrible, entraron a su casa, estuvo separado incluso parte de su familia y el alcalde Alessandri, ¿cierto? Y aparece, irrumpe en la conversación, en la posibilidad de investigación, la opción de que aquí exista una arista de narcotráfico a partir de que justamente ha sido el alcalde una de las voces más potentes, ¿cierto?, en la lucha contra este flagelo. Alcaldesa, ¿qué antecedente maneja usted respecto de esta arista de amedrentamiento narco contra el alcalde Alessandri? A ver, todo esto, lo que el miércoles pasado le pasó, estuvo el alcalde Alessandri junto a su familia en la madrugada, donde estaba durmiendo, efectivamente está en un proceso de investigación. Hay indicadores que hoy día efectivamente dicen que esto fue una represalia narco. Hay indicadores que hoy día a lo mejor nosotros podemos defender y por eso hemos tenido y hemos estado en reuniones con el ministerio, con la ministra del Interior. El martes vamos a tener reunión con el ministro Monsalve, estuvimos en reunión con el presidente también de la Cámara del Senado. A ver, son cosas de que hoy día los alcaldes estamos bien expuestos, debido a las denuncias que además nosotros estamos realizando para poder desarticular estas bandas organizadas. Son las cosas o las consecuencias en realidad en algún minuto que no se había visto en Chile. Nosotros lo habíamos siempre se pensó que uno lo veía en televisión de otros países que efectivamente existían estos grupos organizados, pero bueno, hoy día lamentablemente pasó, el alcalde Alessandri, que es presidente de la MUCH, fue hoy día, bueno, y él y su familia en realidad, agredido brutalmente y de verdad con una violencia increíble, donde hoy día no podemos normalizar estos hechos y es donde está un proceso de investigación todo esto todavía, pero en realidad hay indicadores que hoy día nos hace pensar que esto efectivamente fue un grupo organizado y bastante violento. Me imagino que eso tiene que ver con parte del relato del alcalde y de su familia a las policías. Aparece esta arista en la que se habla de narcotráfico, pero la verdad es que uno ve que hoy día los alcaldes son, en muchos casos, los que llevan la batuta de la lucha contra el narcotráfico ahí en el terreno, en el territorio. Son los que piden más cámaras, son los que piden más drones, van a la televisión, están constantemente luchando contra este problema. Y de todos los colores. Esto es un tema transversal, totalmente. Exacto, es transversal. Si esto se confirma a partir de la investigación que está haciendo el Ministerio Público, estaríamos ante la realidad de algo que temíamos que pudiese pasar. Bandas de narcotráfico atacando directamente a autoridades. ¿De eso estamos hablando? Exactamente. Hoy día yo creo que esto es una señal para la clase política, además también donde sería el primer hecho de esta gravedad, donde una autoridad electa fue agredida de esa manera y de esa forma. Él y su familia, si aquí, mira, uno puede y está expuesto a esto, y uno se expone además también donde entrega información, y entrega datos importantes para que a lo mejor una investigación continúe su curso. Pero hoy día también hay una familia atrás que eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y por eso yo soy súper cuidadosa en entregar los datos a lo mejor de lo que le pasó hoy día al alcalde Alessandri. Sí. Pero tenemos que estar muy alerta y es lo que nosotros le fuimos a decir a la ministra del Interior. Hoy día lo que nosotros le comentamos mucho también al presidente de la Cámara del Senado, que en realidad hoy día, y está muy relacionado más también con el tema que ustedes estaban conversando en el estudio, el gobierno hoy día no puede reaccionar a un hecho. Si nosotros hoy día tenemos que trabajar por la prevención, tenemos que trabajar por agilizar los procesos de investigación. Sí. Hoy día necesitamos que el gobierno esté presente en el tema de seguridad y eso significa generar los sentidos de urgencia a proyectos de ley
para protección de las autoridades, pero también funcionarios municipales. Hoy día esta demolición de estos nichos de narcotraficantes, digamos, mausoleos de narcotraficantes, hoy día quienes demuelen esos mausoleos son funcionarios municipales. Claro. Y en eso tenemos que ser súper cuidadosos, Están porque súper los funcionarios expuestos. municipales viven en la misma comuna. Exactamente. Alcaldesa Valenzuela, le quiero agradecer el contacto con el programa. Por intermedio suyo y a través de la pantalla del programa le enviamos un abrazo gigantesco al alcalde Alessandri, a toda su familia. La verdad es que sabemos que fue un hecho de suma violencia y también a todas las autoridades que, a pesar de que los amenazan, les muestran armas, les disparan a sus oficinas, a sus automóviles, muchos de ellos tienen PPI, tienen protección personalizada, ¿cierto? Siguen haciendo su trabajo de manera honesta y valiente. Así es que para todos ustedes también un abrazo grande. Que esté bien. Y vamos a seguir así. Todos los alcaldes lo hemos dicho, no vamos a bajar los brazos en el tema de la delincuencia. Voy a transmitir tu saludo al alcalde de Cebollá. Gracias, alcaldesa. Un abrazo, que esté bien. Buenas noches. Muchas gracias. Es bien tremendo, ¿ah? Directamente dentro de su Dramático. casa se está investigando una lista de narcotráfico a partir de la lucha que el alcalde en particular ha llevado. El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, me estoy tratando de acordarle algunos. La alcaldesa Pizarro. Sí, po. El San alcalde Ramón. Toro, que sucedió al alcalde Aguilera en, No, en aquí se San Ramón. necesita particular dureza, te diría yo, en términos de investigación rápida, rigurosa. Y dura. O Sí. sea, tolerancia cero con este tipo de comportamientos delictuales que son particularmente graves cuando pretenden degradar la función pública. Sí. Y sobre todo, relevando lo que dice la alcaldesa, y yo creo que ese es un llamado de atención particularmente para la prevención del delito, ¿no? Cómo Sí. en definitiva los alcaldes terminan teniendo que asumir Sí. ante la desesperación que en sus comunas se da, roles y responsabilidades que no les son propios. Claro, ante la ausencia Hubo del mucho Estado tienen que ir cuestionamiento ellos. respecto al alcalde Carter con la demolición sí. de las casas. ¿Ah? Pero déjenme decirles que más allá de que uno pueda cuestionar en términos de la eficacia que eso puede tener, eso genera señales. Genera señales de que el Estado está. Y que la cuestión no es, permítame la expresión coloquial, no es al lote. Claro, ¿no? claro. Y las señales son importantes. Cuando tú quieres demostrar que tienes la capacidad de actuar como Estado. Si lo más grave es cuando en las poblaciones el Estado no es capaz de entrar. Sí. Y en definitiva quienes se toman y dominan esos territorios son los narcos o son las organizaciones criminales. Eso es lo más complejo de abordar. A mí me gusta la tolerancia cero y la política seria. ¿A qué voy? Se lanza el plan Calles sin Violencia, se asignan dineros para todas las comunas para que no tengan que participar por recursos para Postular. seguridad. Entonces uno dice, ya, ok, revisemos. Bueno, 30 y tantos, 45, 65 millones de pesos para algunos municipios. ¿Para qué le alcanza? Para un semáforo. Entonces, No, pero eso es no, serio. no, Eso yo- es serio. Me parece que no. Veíamos imágenes del alcalde de Pedro Aguirre Cerda cuando vino al programa y nos trajo los casquillos de bala. Los vertió sobre la mesa. Ahí lo estamos viendo. Y el Sí. alcalde decía, esto es lo que mis vecinos me traen, esto es lo que encontramos constantemente. Absolutamente. Y uno dice, chuta, está en un estudio de televisión, eso en vez de estar en manos de la policía, de la fiscalía, estar siendo periciado para dar con los responsables. No, aquí en Chile se dispara y nadie hace nada. Bueno, eso viene pasando hace algún tiempo. Yo conocí la experiencia de Alto Hospicio, Ya. del alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira. Esta intervención de Barrio Seguro, todas estas intervenciones se juntaron en esa comuna. Y sabes tú que fue efectiva, no puedo decir otra cosa. Fue efectiva, bajaron los homicidios, bajaron en un mes. El problema está que el Estado no tiene capacidad ni recursos para permanecer ahí. Hacerlo permanente, claro. Para hacerlo permanente. Entonces, ¿cómo interviene? Esto que viene pasando hace ya mucho tiempo y que tiene que ver no solo con seguridad, sino también con inteligencia, porque aquí lo que hay que hacer es desarticular las bandas. O sea, no es solamente que más carros de policía pasen, no es solamente la seguridad propiamente tal, sino que también la inteligencia para desarticular unas bandas que hoy día están conectadas internacionalmente. O sea, lo del tren de Aragua nos tiene que decir, mira, esto está no solamente en el norte, sino que además la región metropolitana hoy día se encontró en Biobío. Entonces hay una red internacional que es mucho más difícil de trabajar
por una sola policía, digamos, Sí. o por un solo gobierno. Y lo otro que cuando yo digo política seria, me refiero a que leí el otro día un estudio emanado de la Universidad Católica en el que se analizaban los últimos 10 años de entrega estatal, ¿cierto?, para seguridad a través de los municipios. Y se constataba que los municipios beneficiados tenían directa relación con el gobierno de turno, ¿cierto? Y que efectivamente se lograba bajar los delitos menos peligrosos, pero no los más peligrosos. Entonces había un efecto en la calle, que se veían menos lanzazos, pero homicidios más o menos eran los mismos. Y que había una correlación directa entre el gobierno que estaba, el color político de ese gobierno, y los municipios beneficiados. Entonces y es algo que han denunciado otros personeros políticos, no sé, el senador Manuel José Sondón, por traer alguno a colación, que le ha dicho, esto siempre se ha hecho, desde interior se financian los municipios que uno ve que están cojeando para poder levantar a esos alcaldes o alcaldesas. Entonces uno dice, chuta, si ese va a ser el criterio de repartija de dinero, perdón que lo plantee así, para poder ver el tema de seguridad, estamos bien complicados, porque uno no ve una política seria detrás de esto, y el enemigo se hace cada vez más poderoso, Arturo. Digno de algunas veces nuestra, y me autocritico de nuestra mediocridad, po. Porque no tiene que ver con el color político, hay que ser implacable con la delincuencia. Claro. Hay que no tolerar esto. O sea, lo que ha dicho o lo que se está investigando con respecto al alcalde. ¿Se acuerdan ustedes lo que ocurrió en Macul? Sí. Un guardia de seguridad Exactamente, un inspector municipal asesinado. O sea, hay que ser implacable. Pero en ese mismo sentido, ese no tolerar la delincuencia, yo creo que Chile está sujeto, uno mismo se siente en cierta inseguridad, por ejemplo, en ámbitos de su vida, de su familia, en fin, ¿no? O cuando ha visto portonazo, o cuando ha visto situaciones de esas, implacable con aquello. Y cuando tú dices política seria, mira, lo conversábamos un poco antes. Aquí tenemos una persona que ha dejado de ser defensora de la niñez, donde hizo una política seria. Yo de verdad, al abogado yo no la conocía, pero de verdad, uno, porque trabaja en aula y trabaja con niños, una política seria. ¿Por qué digo en este ámbito de cosas? Porque nosotros en Chile no tenemos política infanto-juvenil de verdad seria. ¿A dónde van las bandas de narcotraficantes? ¿Quiénes son los soldados de las bandas de narcotraficantes? La juventud, los la mera niños, juventud, po. claro. Los niños. No tenemos una política seria. Hoy día se está discutiendo, o se ha discutido, una acusación constitucional. Los resultados del CIMSE son desastrosos. Hacer que el ministro Ávila es el responsable de todo aquello, no, pues, si todos somos responsables. A esta situación se llegó por décadas de falta de conciencia de lo que debe ser una educación pública, gratuita y de calidad. Entonces, cuando se banalizan las cosas, cuando finalmente terminamos en una acusación constitucional, cuando hay una diputada de la República de Chile que dice de un ministro lo que dijo, de verdad que da vergüenza. Da vergüenza porque es un actor público. Y cuando después decimos, nosotros mismos decimos, hoy, pero miren las peleas en los colegios, Claro. hoy, pero miren cómo se trata a un niño porque tiene diferencia de género. Usted Bueno, se pero refiere a la palabra ¿qué de la nos doctora queda Cordero, cuando la hay una diputada autoridad Cordero? pública Sí. que hace ese alegato? Entonces, digo esto porque Hay que hacerse cargo. todos finalmente estamos en contra de la delincuencia, todos tolerancia cero, pero no nos hacemos cargo de nuestra misma conducta, Es un de buen nuestra punto. misma falencia. Arturo, tú has planteado algo que tiene directa relación con el trabajo de muchísimos años de Patricia, que es la niñez. Así es, pues. Me tengo que ir a la pausa, pero no quiero dejar de escucharte, Patricia. Nuestros niños hoy día se los estamos tristemente entregando en bandeja al narcotráfico. Simplemente porque no tenemos una política seria respecto de la niñez y la juventud. Porque yo creo que la política no ha entendido, y lo conversábamos en otra oportunidad, que para ser riguroso hay que saber. Y hay gente en la política que no sabe cómo hacerlo bien. Entonces, yo entiendo que los políticos son elegidos por el pueblo. Imagínense, yo siempre reconozco a quienes postulan porque creo que es un trabajo encomiable que se quiera hacer algo por tu país. Pero esos políticos deberán estar acompañados por personas que sean capaces de determinar un comportamiento que sirva. Porque tú no puedes decir que vamos a ser implacables con las delincuencias si no haces cosas que la evidencia demuestra que sirven para impactar en la delincuencia. Y acá en general la discusión pasa porque aumentemos las penas, entonces tenemos delitos Claro. con unas penas del Sí, infierno sí. y no agarramos a nadie para aplicarle las penas. Yo estoy de ¿Me acuerdo. puedes explicar de qué sirve tener delitos a 20 años de cárcel si cuando ves las causas se están archivando provisionalmente en más de un 50% en la Fiscalía? Para lo único que sirve para un titular. Exacto, titulares, volvemos al punto. Y en relación a los niños,
urge que se entienda que la prevención de vulneraciones a sus derechos y el impactar en sus territorios, evitando que sean los narcos y las organizaciones criminales quienes les den la visión de que ahí está el futuro, es esencial. Y la preocupación por la niñez no es tal, porque lo deja de manifiesto el que haya pasado más de un mes y 10 días desde que yo dejé el cargo y todavía en el Senado no se resuelva mi sucesor o sucesora, y todo lo que leemos de los senadores y senadoras que hablan es que esto está viéndolo en discusión partidista para ver cómo voy en el cargo que viene en 6 meses más, o cómo voy en la Suprema, o cómo voy en el Tribunal Constitucional. Claro. Una vergüenza. Y mientras tanto, Ya nuestros no niños tienen ni siguen pudor. esperando, es impresentable. No se toma con la Vamos a una seriedad que pausa, tendría que tener. regresamos de No se inmediato, toma no con se la vayan. seriedad. Estos tiempos violentos en las pantallas de VIX.